grabando. los participantes puedan entender es que la inteligencia artificial es una gran herramienta que hoy en día es de gran ayuda en todos los sectores del ser humano. Y en la salud no se puede quedar atrás, y menos en esta época de pandemia. Ok, bueno, muy bien. Eh, Cuénteme una cosa. Usted me dice en qué momento quiere que empecemos a ver las diapositivas, pero ¿es posible diagnosticar a través de imágenes de rayos X el COVID? Sí, inclusive lo que nos dice la RSNA, haciendo una comparativo entre la forma clásica de detectar lo que es a través de rápidos, es más eficiente la detección a través de imágenes diagnósticas, ya sea o rayos X o tomografías. Si quieres, Bueno, podemos empezar con la presentación. muy bien. Entonces, bueno, mientras tanto, a ver, aquí voy, por favor, estamos. ¿Qué es iCube? IA. iCube IA es una herramienta de inteligencia artificial y, como su nombre lo indica, hace referencia a un cubo, el cual es los cubos, todos sus lados son iguales, lo que hace que se puedan integrar en cualquier sistema. Lo que se trató con esta herramienta es que fuera completamente transversal a cualquier proceso en este caso, de imagenología. IA porque se refiere a inteligencia artificial. Bueno, ok, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Cómo se desarrolló esta ayuda o este software? ¿Cómo desarrollaron ustedes? Y cuéntame un poco de la historia de Maya y cómo llegan a estar en este mundo de la inteligencia artificial aplicada al sector salud. Ah, me dicen que no se escuchó bien el audio. Hay problemas con Eh, el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor, los asistentes, las personas que están conectadas por el chat, si están, si están escuchando? Ah, me están diciendo que no lo escuchan bien, ingeniero. Algunas personas, unos me dicen que sí escuchan, otros que no aquí por el chat. Tal vez es un problema de la señal, de pronto, exacto, que se acerque usted un poco más y de la señal de la persona. Vamos a volver con las diapositivas entonces. Listo, perfecto. Bueno, Ahí me escucha mejor. perfecto, ahora yo también lo escucho Ah, más fuerte y bueno. claro. Listo, entonces voy a acercar más. Voy a estar así toda la presentación para que el audio sea Más mejor. nítido. Muy bien. Bueno, le Listo. preguntaba, ¿quién es, o sea, qué es Mayak Medical? ¿Cómo llegan ustedes al sector de la salud a aplicar estas tecnologías dentro del sector de la salud? A ver, Mayak Medical es una empresa que se creó en el año 2017. Es una empresa dedicada a la comercialización de medicamentos vitales no disponibles con presencia comercial en todos los departamentos de Colombia. Es que nació en la ciudad de Cali. El, el valor agregado es la capacitación y retroalimentación constante con los clientes. Pues, los clientes están Capán, Compensar, IDIME, Hospital San Ignacio, Cruz Roja, entre otros. ¿Por qué se ahondó o por qué se empezó este nuevo camino con la inteligencia artificial o con el desarrollo de software médico, clínico? Y es porque hay una necesidad realmente marcada en el área de la salud, y es en la poder utilización de software que ayude al especialista. Y sobre todo hay algo muy puntual, y es que el software de las casas comerciales es muy costoso y no es tan asequible en las instituciones promedio. Entonces lo que se busca es eso, crear como romper el paradigma de que solamente las casas grandes pueden desarrollar software clínico bueno o, o orientado a una forma más eficiente, ¿cierto? Y nosotros quisimos ahondar en la parte de inteligencia artificial, ya que en este momento, inteligencia artificial
o las herramientas que se están utilizando, las librerías, son lo suficientemente robustas como para poder ayudar, para hacer una ayuda a un especialista en el momento de detectar, hacer una clasificación de enfermedades. Inclusive se pueden realizar predicciones con base a señales del cuerpo ante ciertos episodios o eventos. Y más aún, ¿por qué con el COVID? Porque es una pandemia que a todo el mundo cogió por sorpresa. Entonces no quisimos como estar alejados de eso y ser parte de la solución. Bueno, o sea, en ese proceso de reinvención y no de reinventarse, sino desde antes, ya venían trabajando en los temas, sino de hacer parte activa de la transformación digital del sector de la salud. Entonces aparece iCube como una marca y una línea de negocio de Mayak Medical, si entiendo bien. Pero cuéntenos un poco, ¿cuál es la esencia de esto desde la aplicación o el trabajo con tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial? A ver, básicamente dentro de la inteligencia artificial hay varios campos de acción, entre los cuales está algo que se conoce como visión computacional. Y esa visión computacional es la base, es el núcleo en el cual se desarrolló iCube. ¿Por qué? Yo vengo de una experiencia de casi 10 años en el manejo de imágenes DICOM y tecnología radiológica, protocolos de comunicación, y debido a la cantidad de información que trae las imágenes DICOM dentro de su contexto, es muy rico a la hora de generar identificación o clasificación por la misma calidad de la imagen, por los protocolos de la imagen como tal. Entonces, con base a ello, ya desde hace un año más o menos, se empezó un aprendizaje en el desarrollo de visión computacional aplicada a tecnología DICOM. Y ya en la parte final del año 2019, empezando 2020, dentro del proceso final del curso de la Universidad de Stanford, se propuso desarrollar una herramienta que permitiese a los médicos ayudarlos a detectar COVID. Entonces, básicamente eso fue lo que se buscó y se hizo como un esfuerzo a nivel, como ayuda, básicamente. Ok. Entonces, y basándonos en las librerías que ya existen, que son muy fuertes, muy robustas, sistemas de alcance, pues por así decirlo, open source, uno se pudo utilizar para, para desarrollar esta herramienta. Bueno, desde la perspectiva de quienes estamos en el sector de la salud, eh, ¿qué deberíamos entender de cómo funciona esto que usted nos habla de las librerías, de la herramienta, del modelo de red neuronal? No desde la perspectiva del ingeniero de sistemas, sino desde salud, eh, el modelo, ¿qué significa y cómo funciona? Listo. Si quieres, vemos la pantalla anterior. La, eh, ah, básicamente, esta red neuronal es una red neuronal basada o se consta a través de un protocolo que son 16 capas convencionales. Es, no es la más, o sea, a ver, no es la más robusta a la hora de hacer visión computacional, pero es la que se adecua mejor con imágenes DICOM. Porque, no sé, debe ser por o sea, no es algo que se entienda muy bien, pero lo que se dice es por el tipo de profundidad, porque al utilizarse al agregarle más capas a la red neuronal, lo que hace es disminuye la tasa de efectividad. Entonces, se llegó a la conclusión de que son 16 capas, es un protocolo de 16 capas convencionales. ¿Qué es lo que hace esta red neuronal o esta forma de configurarla de aprendizaje? Es que es muy robusta y en una arquitectura muy simple, lo cual hace
que yo puedo esta misma red neuronal utilizarla en varios, la pongo, la pongo en aprendizaje de otros enfermedades o patologías y el resultado va a ser muy eficiente. La forma de aprendizaje es demasiado rápida, por así decirlo. Muy bien. Eh, este tipo de modelos, bueno, cabe la aclaración, o estas librerías son de acceso libre. ¿Qué es lo que hace uno como desarrollador, por así decirlo? Lo que hace uno es tomar esas librerías o esas ayudas que hay y lo que uno hace es aplicarlo con su debido modelo, como uno necesite que exprese en el resultado o que tome el aprendizaje. Eso lo que hace generar y tomar ciertos parámetros en los cuales yo le digo que debe tener en cuenta para poder generar esa clasificación. Ok. Bien. Mira, acá por ejemplo, esta gráfica nos explica básicamente cómo funciona a grosso modo este modelo clasificatorio. ¿Qué es lo que hace? Él toma una imagen del tamaño que sea y lo que hace es pasarlo a una gráfica de 224 por 224. Y lo que hace es tomar cada segmento o cada sector y poder determinar con base a los parámetros que ya se le han dado que identifiquen dónde posiblemente está la anomalía. Ok. Utilizamos, codificación de 0 a 255. Son cálculos que son estándares. ¿Y eso qué Veamos en la siguiente. significa? Es decir, ¿Qué es lo que significa esto? Que él toma la imagen tal cual. Por ejemplo, si yo tengo una imagen, una mamografía, un ejemplo, y él toma la imagen y hace un proceso y la envía a un patrón que él ya determina basado en 224 sectores. Cualquier tipo de imagen, ¿cierto? El tamaño que sea, él la pasa a ese sector, a esa medición. Y lo que hace es, él toma y determina en las regiones donde se encuentra pues la anomalía o el parámetro que uno previamente lo puso pues, para que encontrara. ok, muy bien. Bueno, aquí ya vamos pues yo quisiera aclarar que para nosotros o cuando se comenzó el desarrollo del aprendizaje de esta red neuronal, los parámetros que se utilizaron son parámetros hay que entender algo, y es que inclusive hoy en día todavía se siguen encontrando ciertos síntomas que revelan la enfermedad, ¿cierto? En el entorno que venimos manejando es una patología que es muy nueva, muy atípica. Entonces, lo que se buscó es basarnos en los lineamientos que expertos estaban utilizando con imagenología. Por ejemplo, hay un doctor que se llama doctor Joseph Holland, que él tiene un repositorio de imágenes. Él es un PhD, un doctor PhD de la Universidad de Michigan, de Montreal, perdón. Y él lo que hizo es, él toma los estudios de rayos X con diferentes patologías, él las clasifica. Y ese repositorio es de acceso libre para investigación. Entonces, él lo que hace es que él toma él toma diferentes etapas de la enfermedad y él tiene los rayos X. Entonces, lo que se hizo es, con base al modelo, a la clasificación que él ya tenía de esas imágenes, se realizó la creación del modelo. Y bueno, eso en la parte inicial. Porque, ¿qué es el fundamento? El fundamento para poder determinar
desde una parte asintomática o desde una etapa asintomática de la enfermedad hasta una persona que ya tiene los síntomas, y es que hay ciertos patrones que fue detectado a través de este doctor y a través de la experiencia de los médicos de España y de Italia, que ellos detectaron que, que hay pacientes, o perdón, en el inicio de la enfermedad, hay ciertas regiones del pulmón, del epitelio del pulmón, que se inflaman. Y usualmente eso no ocurre o no es detectado aún. Entonces, por eso era que la RSNA decía, con las imágenes diagnósticas, ya sea rayos X o tomografías, es posible cierta, determinar cierta la enfermedad, inclusive antes que lo detecte las pruebas de PCR. ¿Por qué? Porque las pruebas, las pruebas rápidas básicamente lo que detectan son anticuerpos, ¿cierto? Generación de anticuerpos a la patología. Entonces, cuando se revisa a través de imágenes diagnósticas, se dieron cuenta que se inflama la parte, el epitelio del pulmón, las células epiteliales, no presenta síntomas el paciente. Y eso está documentado en pacientes, por ejemplo, en Irán, aquí tengo pues varios casos, que hubo una paciente que ella no presentaba síntomas, y a ella se le diagnosticó, se le realizaron pruebas de test rápido, y a ella no se le detectó, o ella pagó particular un estudio de tomografía y se le detectó la presencia de COVID porque tenía esas células epiteliales inflamadas. Lo mismo que cuando estuve haciendo las pruebas o los demos, hay casos particulares, por ejemplo, en República Dominicana, donde me enviaron estudios que son a ciegas, ¿cierto? Me decían, de los 5 pacientes que te enviamos, hay 4 pacientes sanos y un paciente con COVID ya determinado, ya diagnosticado. Y a mí me aparecía en la red neuronal, me decía, hay 3 pacientes con COVID, de los cuales una paciente, pues, se informaron resultados y al principio eran reacios a tomarlos en cuenta. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a oídos del gerente de la clínica, del hospital, él llamó a la paciente y efectivamente se le hicieron una prueba de sangre, no recuerdo con qué fue, y detectaron que sí tenía la presencia de COVID. Lo que hace es determinar que realmente cuando tu pulmón está con la presencia de COVID, hay ciertas partes que se inflaman y no necesariamente va a presentar síntomas. Por eso es que un paciente sin síntomas, puede contaminar o infectar otros pacientes debido a eso, a la presencia de este virus en el epitelio del pulmón. Listo. Ahora vamos a ver, en el aprendizaje, no, vamos a la anterior, vamos a explicarla. No, es a la anterior. Entonces, en el proceso de aprendizaje de esta red neuronal, ¿cómo se hizo? Se utilizaron pacientes, 2 rangos de pacientes, el paciente sano, pero entre comillas sano, y paciente ya con COVID determinado, ya diagnosticado, perdón. Cuando digo pacientes normales, entre comillas, ¿por qué? Porque para que la red neuronal me detectara o no cayera en falsos positivos, lo que se hizo fue a pacientes con neumonía bacterial o neumonía o pacientes con estados gripales, con esas placas,
y pacientes normales para que la red neuronal pudiese determinar en las unidades Hounsfield que se generan en el rayos X, poder determinar cuál paciente posiblemente tiene COVID o en un rango que me diga que tiene COVID y en otro rango que puede que sea un paciente que tenga algún tipo de patología diferente, no me lo genere como un positivo, sino que me pueda realizar bien esta clasificación. Ahora bien, bueno, haciendo un paréntesis, nosotros utilizamos, cuando se empezó, habían más o menos 125 placas de pacientes eh, con COVID y eso se fue aumentando a 650, ya deben estar más o menos alrededor de 800 o 900 dentro del aprendizaje. Eh, Usted me dirá, no, pero es que son muy poquitos pacientes. Pasan dos cosas. Con las nuevas librerías que están saliendo para inteligencia artificial, para visión computacional específicamente, hace que el aprendizaje sea mucho más rápido y con menos herramientas, con un dataset más limitado. Obviamente que lo ideal es que haya una cantidad de imágenes muchísimo más, como más de 1000, para que tome pues, un buen diagnóstico. Pero, como le decía, con estas nuevas herramientas y con estos nuevos modelos que se están generando, hace que el aprendizaje sea mucho más rápido y mucho más efectivo. Inclusive, no, Pero ahí le hago una pregunta, ingeniero, y es, eso que nos está mencionando tiene que ver entonces con la efectividad. O sea, ¿qué tan efectiva es la solución? Qué tan no, confiable? no, con el aprendizaje. Bueno, sí, pero o sea, con lo que quiero decir es que nosotros nos hemos encontrado con, con muchas inquietudes de por qué se utilizaron tan pocas imágenes. Entonces, lo que decíamos, pues lo que yo siempre digo, inicialmente, las instituciones son muy reacias a compartir ese tipo de, 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 de imágenes realmente. Son muy... Y segundo, esta patología empezó muy rápido y no dio tiempo de cierto eso. Pero, gracias a Dios, el tipo de, el tipo de herramientas o de librerías que se están utilizando han venido evolucionando de una manera increíble que lo que hace es toma la mayor cantidad de información por imagen y lo que hace es, si antes se necesitaban por lo menos 10, 20, 30 imágenes, estas se pueden reducir a una. Obviamente que es lo que uno se basa en los parámetros y en una muy buena clasificación con menos imágenes. Y por eso es que nosotros utilizamos ese repositorio en el cual se tiene en internet pues, a disposición del público que se llama, que es el repositorio del doctor Joseph Holland, en el cual él hizo el trabajo, de hacer esa clasificación. Bueno, acá, Bueno, listo. Lo que hace la forma clasificatoria es tomar la estructura de la imagen Hounsfield y a través de ciertas regiones detectar si él es posiblemente portador de COVID o no. Ya dentro de la estructura de la red neuronal, nosotros aplicamos los servicios DICOM. ¿Por qué? Para que sea más fácil la integración. Por ejemplo, dentro de un flujo radiológico se encuentran dentro de un flujo radiológico se encuentra, existen las modalidades. Entonces lo que se hizo fue aplicar un servicio de ICON para traer la imagen tal cual como si fuese una pantalla o algún nodo de ICON normal. Con esto, ¿qué se hace? ¿Qué se busca? Que sea mucho más fácil la integración, que simplemente se envía el estudio, se procese y se envía el resultado o respuesta. Cabe acotar algo muy importante. Nosotros, el proceso que hace la red neuronal, como yo les comentaba al principio, él toma la imagen de ICON como tal
la transforma en un formato que es entendible para él, y en ese proceso la imagen no es que cambie en su composición, perdón, en su información mmm, gráfica, sino que cambia es la estructura y la composición. Entonces lo que se recomienda, o sea, si bien han habido casos en el cual se enviaron estudios tomados del digitalizador a la red neuronal a través de una fotografía y detectaba, no es lo más recomendable. Lo mismo era cuando se utilizaban imágenes con una compresión lossy o lossless, o se pasaba a JPG de Icon 2000, no era, la respuesta no es lo ideal. Siempre se generaban, la respuesta no era buena, el rendimiento caía muchísimo de la red neuronal. Entonces, por eso lo que optamos es por la utilización de imágenes full DICOM, tal cual sale el equipo biomédico, que haga el proceso y haga el envío de la respuesta de la red neuronal dentro del flujo radiológico. Eso. Acá es el proceso en el cual, esa es la dataset que se utilizó para el aprendizaje. Como les comentábamos, empezamos con 125 imágenes ya clasificadas por el doctor Collen, y en una cantidad similar de pacientes sanos o con patologías diferentes a COVID. Después se volvió a hacer el aprendizaje con 650 imágenes con pacientes con COVID. ¿Por qué se hace así? Como le comentaba, o sea, la adquisición de las imágenes era muy compleja. Quien nos facilitan las imágenes es muy compleja. Entonces, y aparte de eso, las imágenes que podíamos lograr no estaban clasificadas en qué tipo de la enfermedad estaba. Entonces, lo que se utilizó fue el repositorio de este doctor. Listo. Vamos a la siguiente. Acá, en el proceso clasificatorio, por ejemplo, en el proceso clasificatorio, acá aparecen, por ejemplo, en la imagen más grande es la imagen full DICOM tal cual sale el equipo. En la siguiente imagen, que es la pequeña, es la imagen resultante después de la clasificación. Si el paciente es negativo para la COVID o si es positivo para la COVID, y la respuesta HL7 a la institución con el estudio enviado, la respuesta enviada. Lo mismo cuando son los pacientes, cuando presenta COVID. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Acá, por ejemplo, es un paciente que presenta COVID, y lo mismo, él genera una alerta, una clasificación para tener en cuenta y enviar el resultado del proceso en la institución, si presenta COVID o no. Listo. Acá, como les comentaba, para el modelo que se utilizó o que se implementó, básicamente utilizaba o él especifica lo que son las células epiteliales. Es lo que inicialmente se basa. Esas células son las que inicialmente se inflaman, y eso es muchas veces, o lo que nos cuenta el especialista, era que cuando se presentaban las primeras etapas de la enfermedad, usualmente no presenta síntoma cuando presenta esa inflamación, pero sí es detectada por los equipos de rayos X o tomografía. Listo. Bueno, sí, tenemos preguntas del público y demás, bueno. entonces voy a ir a las preguntas, ¿le parece, ingeniero? Que no quiero, tenemos varias. Bueno, muy bien. Aquí hay varias preguntas. Una
que están haciendo es que quisieran conocer qué instituciones en Colombia están usando la herramienta, cómo está, o sea, si es efectiva. Hay varias preguntas sobre la efectividad que ya lo habíamos mencionado, pero no sé si me puede ayudar con esas dos. ¿En qué instituciones lo están usando? Y, y, y cuál es la efectividad que hay hoy comprobada en el uso de la herramienta, no digamos en las investigaciones, sino en la herramienta que ustedes tienen. Sí, a ver, en este momento está en demo en una institución en República Dominicana, en Argentina y en Colombia hay dos. Pero como está en demo, no podemos revelar nombres. ¿Por qué? Porque no se ha oficializado, por así decirlo, y no, pues no queremos pues, entrar en ese tema. Lo que sí te comento, la efectividad que ha tenido la herramienta es básicamente del 97-98%. Obviamente que a mayor cantidad de estudios podemos esperar que esa tendencia se mantenga. ¿Qué es lo que garantiza la efectividad de la herramienta? Como le decía, la calidad de la imagen DICOM como tal. ¿En qué puede influir? En que la imagen que nos empiecen a generar sea imagen comprimida o algún tipo de compresión. Ese tema sí puede influir en la calidad diagnóstica. Lo que yo les comentaba, que a nosotros nos enviaron dos estudios, uno de España y otro de Italia, con una foto tomada de celular. Sí lo detectó, pero no es recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué no es recomendable? Porque obviamente influye si tú le tomaste la foto con flash o si tú le tomaste la foto sin flash o de concierto o no fue muy clara la toma, la exposición. Entonces, eso influye en la lectura. Y eso, pues, en cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿cierto? Eso no es solamente con nosotros. Y lo otro es, por ejemplo, cuando se utilizan imágenes de teleradiología, ¿qué es lo que pasa? Usualmente los sistemas de teleradiología lo que hacen es hacer compresión de imágenes. Entonces, nosotros utilizamos protocolos DICOM RESTful, que lo que hace es tecnología muy reciente. Imagínate, es tecnología que se propuso en el Congreso de Chicago en el 2015, en la RSNA. ¿Y qué es lo que se hace? Toma las imágenes y las envía por protocolo RESTful, que es un protocolo similar al streaming de los celulares. Entonces hace que la imagen llegue full DICOM, llegue súper rápido y llegue sin ningún tipo de pérdida radiológica. Ok, hay algunas preguntas relacionadas con este tema. Una es, ¿por qué alimentar la red neuronal con imágenes de radiografía y convencional y no de tomografía? Bueno, sí, nosotros dentro del aprendizaje también estamos utilizando, pues, a ver, la red neuronal tiene dos aspectos. Una para tomografías, pero no está, o sea, todavía no se ha sacado en demo, solamente en ambientes controlados de laboratorio de desarrollo. ¿Por qué no, o sea, por qué no es tan recomendable? O bueno, no es que no sea recomendable usar tomografías. Lo que pasa es que, ¿por qué rayos X? Porque casi todas las instituciones es más fácil tener un rayos X, ¿cierto? Casi todos lo tienen. Y aparte de eso, por el tema de la exposición de la radiación al paciente. Entonces, obviamente que en una tomografía requiere mayor cantidad de exposición y no es tan recomendable si no es para un diagnóstico como tal. Entonces, por eso. Y aparte por el tema, pues en este caso, por el tema de espacio en el servidor que tenemos de demo, ¿cierto? Básicamente es por eso. Pero igual estamos también trabajando dentro de la capacitación, dentro del aprendizaje tenemos más de tomografía para hacer eso. Bueno, hay varias preguntas. Voy a ir haciendo como de un lado a otro. Hay unas por el chat y otras la aplicación de preguntas y respuestas del Zoom. Habla de si, dice Andrea Carolina Escandón, nos dice, ¿la red neuronal arroja solo COVID o no COVID?
o puede sugerir diagnósticos diferenciales, dado que fue alimentada con otras patologías no COVID? Sí, ella puede, como yo les decía, pues obviamente en este caso es solamente para COVID, ¿cierto? Qué es lo que se busca? Poder hacerla tan robusta que puede determinar otros tipos de patologías. Inclusive, nosotros utilizamos, pues en un modelo previo, estábamos utilizando lo que detección de otras enfermedades relacionadas al pulmón para hacer ello. Pero básicamente nos enfocamos en este momento en el tema de COVID. Ok. Hay otra pregunta. ¿En qué equipo se puede usar? Es decir, ¿qué equipo se puede usar la aplicación? Ah, no, en cualquier equipo, cualquier digitalizador, flat panel, equipo de rayos X convencional, que obviamente genera imágenes DICOM. El imagen DICOM son estándares internacionales, entonces no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Que lo que no se usa es en imágenes que vengan con algún tipo de compresión. Eso usualmente los packs hacen compresión a la recepción de las imágenes para almacenamiento o para transmisión de otro lado. Entonces lo que se busca es que como esta red neuronal, él toma la información a través de los servicios DICOM, lo que es un iTitle, un puerto, un IP, entonces que simplemente el equipo biomédico se envíe la imagen tal cual sale a la red neuronal. Ah, ven, otra cosa que no les había comentado. Nosotros solamente estamos utilizando los AP de tórax, no más, solamente el AP de tórax, en el caso de los rayos X. Y lo otro es, por ejemplo, si de pronto se cuenta con un PACS, la institución, entonces el envío se hace a través del PACS, pero obviamente con la condición que no haya ningún tipo de compresión de la imagen para poder hacer la clasificación como se debe. Aunque usted ya lo mencionó, ingeniero, nos lo han preguntado en diferentes momentos de la presentación y quiero que por favor nos lo vuelva a responder. Y es relacionado con la efectividad. ¿Cuál es la efectividad? ¿Han hecho evaluaciones sobre sensibilidad y especificidad del método diagnóstico para el COVID? ¿O en qué etapa están Sí, en nosotros, relación con esto? sí, lo que hemos visto hasta ahora es que ha sido más o menos del 99 al 100%, pero obviamente somos realistas. En los demos que se han utilizado no ha sido volúmenes muy altos. ¿Qué es qué es lo que se dice con base a esta metodología o estas librerías que se están utilizando, este modelo? Que la efectividad puede llegar del 98% a un 100%, 97% a un 100%. Entonces, ya en la parte de práctica, nosotros hemos tenido muy buenos resultados. Pero obviamente esa es una red neuronal y él va a requerir un aprendizaje continuo. Y estamos seguros yo estoy seguro que mientras aumente la demanda, va a haber pues la curva puede variar a un 98, 97% de efectividad. Inclusive, yo precisamente ayer estaba viendo en una publicación de la RSNA del día, te digo cuándo, del día 11 de junio, en el cual ellos hicieron una comparación, aunque ellos lo hicieron fue con tomografía, versus los test rápidos. Y ellos decían que es muy efectiva el diagnóstico por imágenes en pacientes asintomáticos, versus las pruebas rápidas. Y es lo que yo te decía, porque tú en los pulmones hay hay zonas de los pulmones que se inflaman, que no presentan síntomas. Y cuando tú no presentas síntomas, quiere decir que tu cuerpo no lo está atacando. Ah, ok, estamos Entonces, hablando, entonces, claro, identifica pacientes asintomáticos sí, claro. y bueno, ¿y en cuánto tiempo? ¿Esa clasificación cuánto tiempo? Cuéntame un poco de la, ¿De cuándo comienza la clasificación? o Con sea, un paciente asintomático. sí, ¿en O sea, cuánto desde el tiempo momento la que, herramienta hace digamos, la clasificación? sí, digamos del punto en que el paciente se infecte,
estamos hablando, se decía que más o menos de 5 días, de 3 a 5 días, que puede influir en el fenotipo del paciente, en la, pues, por así decirlo, en su constitución, ¿cierto? O sea, pues, depende de muchos factores, pero ya propiamente del paciente, pero como tal, lo que se determinó o lo que dice la RSNA es que usualmente a través de imagenología, de imágenes diagnósticas, se puede determinar entre un tercer o quinto día asintomático, o sea, del momento de que se contagió la persona. Bueno, hay por aquí un médico, un radiólogo, el doctor Emanuel Salinas nos pregunta, dice, me gustaría conocer la población de entrenamiento, cuántas personas sanas y con COVID confirmado, con cuántas se entrenó y se Ah, testeó sí, la red. exacto, lo que yo les comentaba. Nosotros para el dataset, para la aplicación, empezamos con 125 imágenes que ya nos habían presentado de pacientes que estaban ya confirmados con COVID y después se aumentó ese repositorio a 625 y creo que deben estar a 750, 770 pacientes ya confirmados. Y de pacientes sanos se utilizó al 1.3 y estamos hablando que fueron más o menos, si hay como 600, sean como 320 pacientes sanos y con diferentes patologías. Hay una pregunta que me pasó supremamente interesante y no sé, desde mi perspectiva no técnica, un poco desafiante, y es con esos parámetros de desempeño de la red, ¿cuál es la percepción que tienen sobre el sobreentrenamiento de la red? Claro, el desempeño es muy alto, entonces es la pregunta también del doctor. Sí. Lo que se hace es que usualmente al finalizar el día se reentrena la red. Necesita un reentrenamiento continuo y constante. Entonces, como los primeros entrenamientos sí fueron tomados con base a la clasificación que ya estaba, porque un mal entrenamiento inicial de una red neuronal puede conllevar a que los resultados sean negativos. Entonces, ya cuando se comenzaron los demos, ya los pacientes que sean catalogados como positivos para COVID, se confirmaba con el médico y esos estudios pasaban al repositorio y volvía el reentrenamiento diario, porque estas redes neuronales se basan en eso, en reentrenamiento para poder determinar y que sean herramientas muy robustas. Sí, así funciona. Hay una pregunta sobre si el punto en que está hoy el desarrollo está listo y está en el momento de ser aplicado directamente en instituciones de salud. Sí, claro. Aunque obviamente he venido trabajando en la herramienta, sí hay está la herramienta para empezar a funcionar. Yo lo tomaría como clasificatorio, en el sentido que yo lo utilizaría para determinar pacientes que puedan tener o no tener, y ya con base a los que la herramienta me diga que pueden tener, ya sí se le aplican los protocolos que están establecidos. Como un Pues obviamente tamizaje. estamos... Exactamente, sí, a ello. Bueno, pero en ese orden de ideas, la pregunta es ¿cuál es el costo? O sea, porque obviamente para hablar de tamizajes versus pruebas Ah, PCR o demás, entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser, o sea, en qué rango o qué parámetros puede dar sobre costos el uso de esta tecnología? No sé si nos pueda hablar algo pues de eso. la verdad, Muy costosa, medio costosa, bueno, no, no no, hablemos de no, valores porque no, sé que es relativo, pero no, un poco como cuál no, es esa realmente, lógica. Esta es una sí, pregunta difícil. no, la idea sería, no sé creo que me están apoyando ahí en la respuesta ¿Quieren abrir el micrófono a alguien del área comercial de Sí, Maya? hola, buenos días. Bienvenida, Ángela. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros en el área comercial lo estamos ofertando en lanzamiento de manera gratuita con el objetivo de contribuir
a la comunidad médica y científica de Colombia y de América Latina. ¿Cuál es el objetivo? Que las instituciones puedan hacer un tamizaje más económico y que podamos cubrir la población de más alto riesgo, que son nuestros médicos y enfermeras, de manera gratuita. Entonces, para cualquier tema, digamos, de instalación del software, y bueno, aparte de el tiempo limitado, pues que vamos a dar la herramienta de manera gratuita, la instalación también la haremos de igual manera. No tendrá ningún costo para la institución, con el objetivo que las instituciones tengan una herramienta que permita clasificar a sus pacientes en alto riesgo, a su personal médico y enfermeras de una manera rápida y más económica, obviamente. Pues entonces cualquier inquietud referente a eso se puede comunicar a los teléfonos que tenemos habilitados comercialmente. Sí, al No sé final, si si quieren, les podemos, al final, si quieren, les podemos enviar la información en el correo de agradecimiento. Enviamos ahí esa información para que puedan ustedes tener contacto. Pero no sé si hay alguna otra pregunta desde esa perspectiva para aprovechar aquí que Ángela se animó y abrió el micrófono. Ok. Bueno, me están pidiendo si podemos, ingeniero, por favor, repetir el nombre del repositorio de las imágenes. El que usted mencionó que se tomó como referencia. ¿Cuál es el nombre de ese repositorio? Lo voy a escribir en el chat. Por favor. Ok, por favor. Mientras tanto, yo voy aquí. Si hay las personas que están levantando la mano en la herramienta, por favor, escríbanme las preguntas en el chat por temas de tiempo y ya estamos en la fase final del espacio. No vamos a abrir micrófonos, pero sí con gusto colóquenme las preguntas las respondemos en estos minutos que nos quedan. Hay una pregunta, señora Sandra, que el señor Carlos Montes dice, nos queda la duda, no hay espectro de pacientes que no se podrán diagnosticar o darnos falsos negativos, pacientes asintomáticos que aún no tienen síntomas pulmonares. La idea es implementar pacientes que se van a cirugía y así descartar COVID. Nosotros en los demos que hemos hecho, hemos encontrado pacientes que no tienen, o sea, incluso médicos que no tienen ningún síntoma. Y efectivamente, o sea, pasan, digamos, al estudio, pues como rutina, y realmente se llevan una sorpresa porque pueden portarlo y no tienen ningún síntoma y la herramienta los identifica. Entonces, quisiera esa parte que le quedara clara al señor Carlos Montes, para que si tiene alguna otra duda, pues la pueda hacer por el chat. Vale, muy bien. Bueno, ya hablamos del repositorio. Bueno, me preguntan si la herramienta, si la tecnología puede aplicar a RX de odontología también. Aquí lo pregunta Germán Cuesta. Sí, claro, inclusive ese mismo modelo, obviamente que cambian parámetros para el cual se utilizaría, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte, cuando estaba probando la herramienta, pues obviamente ya después de que se desarrolló, se hizo un aprendizaje para personas a través de videocámaras que tuviesen puesto la tapabocas y gente que no. Bajo el mismo modelo, obviamente cambiando los parámetros de aprendizaje, él detectaba personas que tuvieran tapabocas o no. Es muy flexible y es muy útil en depende de lo que se quiera utilizar. Lo que yo decía es que la visión computacional hoy en día ha evolucionado de una manera increíble y hoy en día se puede hacer eso. O sea, si antes necesitabas 1,000, 2,000, 3,000 pacientes o personas para hacer una clasificación, un aprendizaje, hoy lo puedes hacer en menos. ¿Por qué? Por las herramientas, porque ha evolucionado demasiado, ha evolucionado mucho y es una buena oportunidad que nos da para todos los sectores. Bueno, muy bien. Señor. Inclusive, como yo te comentaba antes de empezar, que también estamos en la parte de detección de Parkinson.
Antes lo que se utilizaba era a los pacientes, a los posibles, les hacían dibujar unos círculos y unos cuadrados para detectar Parkinson. Y esta herramienta, pues lo que vemos en este modelo, se detecta pacientes que no tienen Parkinson, pero cuando se hace un estudio detallado de su cerebro, sí van a tener Parkinson o están desarrollando de una manera imperceptible al paciente como tal. Entonces, eso nos da un amplio espectro para saber lo que pueda hacer esta visión computacional. Bueno, en la pantalla acabo de colocar los datos de contacto para las personas que nos están preguntando. Yo lo que finalmente quisiera para que vayamos cerrando, pues primero agradecer al ingeniero. Sé que no es fácil desde el modelo mental y la lógica de un ingeniero comunicar o explicar ese proyecto tan interesante que están ustedes desarrollando desde Cali. Escuchándolos, viendo las preguntas y en todas las conversaciones previas que tuvimos con el equipo de Mayak Medical, con Ángela y ustedes, claramente se trata de un modelo o de una herramienta que está en un proceso de aprendizaje y de reentrenamiento. Es decir, esto se va nutriendo y se va nutriendo. En este momento, como ustedes lo mencionaban, entiendo que pues está en el punto en que puede ser utilizado con un nivel alto de seguridad o digamos de efectividad y que se seguirá nutriendo en la medida en que haya más imágenes y más información para incluir en la red neuronal. Sí estoy diciendo lo correcto. Ok, o sea que estamos listos para uso. Esto es un ejercicio, y lo digo ya a título personal, muy interesante porque es un modelo que lleva transformación digital, es decir, estamos usando tecnologías exponenciales en la actividad de diagnóstico, digamos, que nos puede dar unos días supremamente valiosos, anticiparse, ¿cierto? No hablemos de predictiva, pero sí por lo menos poder identificar con un método unos días antes los pacientes, los asintomáticos y demás. Y bueno, ustedes saben que en esto el tiempo es oro en cuanto a las medidas que se debe tomar en estos casos. El otro tema que me llevo y es que se puede hacer con cualquier equipo de radiología digital que se tenga. Entonces, pues eso hace que sea como un cubo que se adapta, volviendo al principio, que se adapta a lo que es iCube y que se adapta y puede jugar muy bien y entrar a engranar en lo que son los servicios y todo el modelo digital que tengan hoy en las diferentes instituciones. Les agradecemos a todos. Bueno, y finalmente, están ustedes desde Mayak queriendo aportar y apoyar a todos estos profesionales de la salud, por eso hay un espacio o van a tener durante un tiempo el uso de la aplicación y de la herramienta sin costo en las instituciones. Entonces, los interesados, por favor, contáctense directamente con ellos. Si tienen alguna pregunta o inquietud, escríbanosla por el correo electrónico, al de Maya o al de nosotros, y nosotros los referimos a ellos. Yo quiero agradecerle a todas las decenas de asistentes que hemos tenido, a los cientos de personas registradas y que han manifestado interés en este espacio. Se trata de un espacio de construcción colectiva y de avanzar en estos temas de la transformación digital y de la salud. No sé si desde Ángela o Juan Gabriel quieran decirnos algo más antes de despedirnos y agradecerles a todos su participación. No, pues básicamente las gracias por estar, en este espacio. Muchas gracias por la invitación, doctora Sandra, a este espacio de salud. Bueno, no, a ustedes gracias por habernos acompañado, ingeniero. Mire que no es tan difícil hablar con todo este público médico y demás. A todos los participantes, gracias por su tiempo y por favor cuídense mucho. Les deseo una feliz semana y que sigan todos muy saludables. Gracias por contactarnos. Gracias.